Bueno, muchachos, muy pero muy buenas tardes. Tengan todos ustedes una cordial y plácida bienvenida una vez más a nuestras grabaciones videotutoriales. Para este momento vamos a hacer una videograbación, videotutorial sobre el formato de opción de grado pasantía. Vamos a explicar el formato de pasantías, la propuesta para el trabajo como tal. Entonces, vamos a iniciar con informando que esta pasantía es un proceso que se realiza básicamente donde el estudiante va a poder realizar unas actividades aplicadas a su perfil profesional, aplicadas en su trabajo. Es importante aquí destacar que la pasantía, el estudiante que hace pasantía en la Fundación Universitaria del Área Andina debe ser un estudiante que se destaque precisamente por su liderazgo, por su trabajo en equipo, porque va como tal a ejercer unas actividades que ya ha realizado que ha realizado, que viene realizando desde su campo académico y las va a poner en práctica en su campo profesional. Aquí caben modelos gerenciales, caben teorías, aplicación de métodos, creación de planes de mejoramiento, creación de procesos de seguimiento. Es decir, hay que tener como tal una mentalidad de alta gerencia, ¿sí? Hay que pensar en que yo voy a aplicar un modelo disruptivo enfocado hacia la alta gerencia, hacia la proposición o la propuesta de algún modelo gerencial para mi organización o para el equipo que yo lidere. En ese orden de ideas, entonces tenemos aquí el formato como tal que se diligencia. Este formato pues está dividido básicamente en tres partes. Vamos entonces a explicar cada uno de estos partes. En estas primeras partes tenemos entonces el primero que es la identificación general. Entonces, facultad, ciencias administrativas, económicas y financieras, programa académico, administración de empresas virtual, la directora del programa, Marcela Garzón Posada, el periodo académico, acá es importante que ustedes entonces coloquen precisamente el periodo académico el cual van a cursar y acá va a ser el nombre como tal del título de la propuesta de forma tentativa. Cabe resaltar que en el desarrollo de la pasantía, pues básicamente vamos a poder cambiar ese título o se lo podemos colocar como tal al final. Lo importante es, pues, tentativamente colocar un título. Tenemos aquí los datos en la segunda parte, el nombre de los estudiantes, apellidos y nombres, código, correo y teléfono para que el estudiante coloque sus datos. Y aquí ya entonces empezamos como tal con la generalidad de la propuesta. Entonces, pensando precisamente en mostrar, en introducir, en llevar al lector hacia qué se va a encontrar en la pasantía, entonces tenemos la primera parte que es la contextualización de la pasantía. Aquí el estudiante debe como tal mostrar, debe describir, debe hacernos una breve reseña del el escenario donde se está desarrollando la pasantía, donde la va a desarrollar. Aquí es importante que el estudiante nos informe en qué empresa la va a hacer, quién va a ser como tal la persona encargada de revisar esa pasantía, es decir, su mentor, quién va a ser la persona o a quiénes va a atender. De una u otra manera, contarnos esos detalles que se involucran para el desarrollo de la pasantía. Tenemos entonces la justificación de la pasantía, que aquí es donde el estudiante pues, va a comentar la importancia de la realización como tal de la misma, de la pasantía, cuál fue el origen, el impacto, el valor agregado en la organización, el por qué, el para qué, el cómo, el cuáles, los beneficios, las razones por las cuales se debe de realizar esta pasantía. El objetivo general, pues básicamente entonces es cuál es hacia dónde se quiere llegar con esta pasantía, cuál es la problemática que se quiere dar solución a través de esa pasantía. Y tenemos entonces los objetivos específicos, pues que básicamente entonces van a ser como tal las metas que se propone alcanzar el estudiante en cumplimiento del producto final, es decir, de la pasantía como tal. Aquí en los objetivos específicos, pues se sugiere que se formulen mínimo tres objetivos. Tenemos el marco teórico de la pasantía, aquí básicamente es donde se va a relacionar entonces todos los conceptos, todas las teorías, todos los modelos, toda la parte teórica como tal,
algún principio, alguna teoría administrativa que le sirve como base, que le sirve como apoyo para poder dar respuesta a su pasantía, que le permite como tal entregar ese producto final que sería la propuesta. Finalmente tenemos ya para llegar para ir finalizando, entonces tenemos el análisis y los resultados, que es donde el estudiante va a evidenciar los resultados obtenidos de acuerdo a lo que plantea en los objetivos y pues, su respectivo análisis. Acá lo importante es que el estudiante llegue a ese nivel analítico, propositivo y reflexivo, donde va a entregar el producto final de lo que está o de lo que propuso. Entonces, por ejemplo, si el estudiante propuso un modelo gerencial para hacer seguimiento a un ruteo en un proceso logístico, pues entonces aquí como tal se debe de evidenciar ese producto. Si el estudiante, por ejemplo, propone un plan estratégico de mercados para una pyme, ¿cierto? Que le permita el aumento del 20% en sus ventas, aquí es donde se debe evidenciar y se debe mostrar precisamente ese producto como tal que el estudiante propuso. Tenemos las conclusiones y las recomendaciones, entonces en las conclusiones pues básicamente el estudiante nos pueda detallar, nos pueda decir, mire, lo que se aprendió o las conclusiones de este resultado, de esta pasantía es esta y esta y esta, esto y esto y esto, que sea muy puntual, que sea muy preciso, muy conciso en esas apreciaciones. Y las recomendaciones entonces están dadas precisamente a lo posible que queda esbozado para continuar tal vez otra pasantía, para poder continuar con otro proceso como similar a este. Entonces, el objetivo es que de este proceso que el estudiante está haciendo, de esta pasantía, pueda de pronto dar cabida a otros productos más, a otras pasantías más. Ahí, por ejemplo, las recomendaciones serían muy ajustadas. Y la bibliografía, entonces va todo lo relacionado precisamente a los textos, a los artículos, a las páginas web, de pronto algún tipo de información de algún experto que le permitió servir de base para poder desarrollar esta pasantía, para poder construir ese producto como tal que entrega como tal el estudiante. Entonces, la bibliografía es muy importante tener en cuenta que este documento se construye a partir de las normas APA, entonces para que se tenga como tal una muy buena fijación y muy buena apropiación, entendimiento y conocimiento de esa norma APA para que de igual manera se pueda aplicar en el documento como tal, en el producto final, en un documento informe que el estudiante debe presentar para poder evidenciar la aplicación, para poder evidenciar precisamente el desarrollo de su pasantía. ¿Listo? Mi nombre es Carlos Andrés Pérez Rodríguez, soy docente de los programas de Administración de Empresas Virtual, también asesor de proyectos de investigación como pasantía y opción de grado. Muchísimas gracias, buena tarde.